Recuerdo aquella noche con una claridad que, a pesar del velo del tiempo, sigue siendo tan nítida como el brillo de la luna llena que se asomaba por entre las jacarandas de Coyoacán. Era tarde, muy tarde, y un silencio hondo había comenzado a adueñarse de las calles empedradas que rodeaban mi parroquia. El murmullo habitual de la Ciudad de México, esa sinfonía incesante de voces y motores, se había ido atenuando hasta convertirse en un susurro lejano, como el de un océano que respira en la distancia. Yo me encontraba en mi pequeña oficina, un espacio que olía a incienso y a libros viejos, el lugar donde habitualmente me preparaba para mis oraciones finales. La luz tenue de mi lámpara de escritorio se reflejaba en las páginas de mi breviario, y mi espíritu, después de un día de confesiones, misas y visitas, se disponía a entregarse al abrazo reparador del Altísimo. Cada noche, este ritual de quietud y recogimiento se convertía en un ancla para mi alma. Me permitía despojarse de las preocupaciones del mundo, de los rostros angustiados que había encontrado, de las dudas que a veces, muy a mi pesar, se colaban por las rendijas de mi propia fe. Era un momento de desnudez ante Dios, de gratitud por su infinita paciencia y su amor incondicional. En esos instantes, el mundo exterior desaparecía, y solo quedábamos él y yo, en una conversación íntima que era el verdadero alimento de mi sacerdocio. Sentía la presencia de mi Señor en cada fibra de mi ser, una certeza que era más fuerte que cualquier argumento lógico, más consoladora que cualquier consuelo humano. Pero esa noche, la paz profunda fue bruscamente interrumpida. El timbre del teléfono, agudo y persistente, rompió el delicado hilo de mi meditación. No era un sonido común a esas horas. La mayoría de las llamadas urgentes solían llegar al teléfono de la sacristía, no al de mi despacho privado. Por un instante, una punzada de inquietud me atravesó el pecho. ¿Quién podría ser a estas alturas de la noche? ¿Una emergencia, quizás? ¿O simplemente un alma desorientada buscando una palabra de consuelo? Me levanté con cierta lentitud, como si el mismo acto de desprenderme de la quietud fuera ya un presagio de la tormenta que se avecinaba. Al descolgar, una voz joven, temblorosa, casi un sollozo ahogado, me llegó desde el otro lado de la línea. Era Sofía. Su nombre, tan melodioso, contrastaba con la angustia palpable que resonaba en cada sílaba. Padre Miguel, por favor, soy Sofía. Necesito de su ayuda, de su misericordia, dijo, su voz quebrándose como cristal bajo presión. Pude sentir en su tono el peso de una súplica desesperada, la urgencia que solo la inminencia de la muerte puede conferir. Me pidió, casi me imploró, que fuera al Hospital General. Su padre, Alejandro, agonizaba. La escuché con el corazón abierto, sintiendo cómo cada palabra suya se incrustaba en mi espíritu. Me dijo que su padre, un hombre que no había pisado una iglesia en 50 años, 50 años, imaginen, un hombre que había vivido su vida apartado de la fe, de los sacramentos, incluso de la simple mención de Dios, había, en un último y sorprendente suspiro de lucidez, pedido un sacerdote. La noticia me golpeó con la fuerza de una revelación. 50 años de silencio espiritual, 50 años de un alma que, quizás, había estado vagando por el desierto, y ahora, al borde del abismo de la eternidad, clamaba por el único refugio verdadero. No era solo la inminencia de la muerte lo que me urgía, no, era la comprensión de que, en ese lecho de dolor y enfermedad, se estaba librando una batalla más profunda, una por la salvación de un alma. La urgencia no era solo de tiempo, sino de la gracia. El anhelo de paz que Sofía expresaba no era solo el suyo, sino el de una vida entera, la de su padre, que buscaba en su último instante la serenidad que quizás nunca había conocido. Mis oraciones habían sido interrumpidas, sí, pero no desviadas. El Señor, en su infinita sabiduría, me estaba llamando a una misión, a un servicio que trascendía las horas canónicas. Sentí una ráfaga de viento helado colarse por la ventana entreabierta, pero en mi interior, una determinación cálida, casi febril, comenzó a encenderse. Sofía, le dije con la voz más calmada y reconfortante que pude reunir, aunque mi corazón latía con prisa. Dime dónde está, mi niña. Estoy en camino. Colgué el teléfono,
y con un movimiento que ya conocía de memoria, me dirigí al pequeño armario donde guardaba mis objetos litúrgicos. La parroquia, ahora sumida en un silencio más profundo, parecía contener la respiración junto conmigo. Saqué mi estola morada, el color de la penitencia y la esperanza, la cual guardaba con tanto reverencia. Su tacto suave, el hilo bordado, todo me recordaba la dignidad de mi vocación, el peso de la autoridad que Cristo me había conferido. Luego, con el mismo cuidado, tomé los santos óleos, ese pequeño estuche de plata que contenía el óleo de los enfermos, bendecido por el obispo, símbolo de la fuerza y el consuelo que Dios derrama sobre los que sufren. Cada elemento no era solo un objeto, era un conducto de la gracia, una herramienta para el alma. Mientras me ponía la estola, mi mente ya no estaba en el tranquilo recogimiento de mi oficina, sino en el bullicioso, a menudo desolador, ambiente de un hospital. Pensaba en Alejandro, ese hombre desconocido para mí, pero que en ese instante se convertía en el centro de mi oración. ¿Qué lo habría llevado a pedir un sacerdote después de tanto tiempo? ¿Habría sido el miedo? ¿El remordimiento? ¿O quizás una chispa divina, encendida en el último aliento de su existencia, recordándole que había un padre esperándolo? No importaba el motivo exacto, solo importaba que la puerta se había entreabierto. Sabía que me dirigía a una batalla. Sí, no una batalla contra la enfermedad, que era inevitable, sino una batalla por un alma que había estado perdida, que había vagado lejos del rebaño, y ahora, herida y cansada, buscaba el camino de regreso. Mi papel era el de un humilde instrumento, un canal por el cual la infinita misericordia de Dios podía fluir. No era yo quien perdonaba, sino Cristo en mí. No era yo quien sanaba las heridas del alma, sino el Espíritu Santo. Pero la urgencia era mía, la responsabilidad de responder a ese llamado desesperado, de no dejar a un alma sola en su encuentro final. Con la estola bien puesta y los óleos en mi maletín, cerré la puerta de mi oficina. El aire fresco de la noche me recibió al salir a la calle. Las farolas proyectaban sombras largas y danzarinas, y el perfil de la iglesia, majestuoso y sereno, se alzaba contra el cielo oscuro. Me subí a mi viejo automóvil, que arrancó con un traqueteo familiar. Mientras me alejaba de la quietud de Coyoacán, dirigiéndome hacia las luces y el clamor silencioso del Hospital General, recé por Alejandro, por Sofía, por la fe que, aun en los momentos más oscuros, nunca nos abandona. Y recé para ser digno de la misión que el cielo me había encomendado esa noche, para ser un faro de esperanza en la última travesía de un hombre. Sentía que el camino que me esperaba no sería fácil, pero sabía, con una certeza que trascendía todo entendimiento, que el Señor iba conmigo. El viejo automóvil traqueteó su camino a través de las calles nocturnas de Coyoacán, dejando atrás la placidez de sus plazas empedradas y el murmullo adormecido de las jacarandás. Cada farola que pasaba proyectaba una luz amarillenta y solitaria, como un faro diminuto en un mar de oscuridad. Yo, el padre Miguel, apretaba el volante, sintiendo el pulso de la ciudad bajo mis neumáticos, un pulso que se aceleraba a medida que me acercaba al corazón bullicioso y a veces desgarrador de la metrópolis, el Hospital General. El edificio se alzaba imponente, un coloso de cemento y cristal que reflejaba las luces titilantes de la ciudad en su fachada. Sus ventanas, como ojos infinitos, albergaban historias de dolor, de esperanza, de partidas y de milagros silenciosos que rara vez se contaban. Al entrar al estacionamiento, el silencio de mi coche fue tragado por la orquesta incesante de la vida hospitalaria, el lamento distante de una sirena, el murmullo de voces ahogadas, el roce metálico de las camillas, un mundo completamente distinto al que había dejado atrás en mi parroquia. El aire interior del hospital me recibió con esa mezcla inconfundible y sobrecogedora de antisépticos, café rancio y, extrañamente, un atisbo casi imperceptible de miedo y anhelo. Los pasillos, largos y deslumbrantemente blancos, se extendían como arterias infinitas, cada una conduciendo a un destino incierto. Caminaba con mi maletín, pesado con los santos óleos, y mi estola, sintiéndome una figura anacrónica en aquel reino de la ciencia y la tecnología. Mis pasos, antes firmes,
ahora parecían más pausados, casi reverentes, al adentrarme en un lugar donde la fragilidad humana se exponía sin filtros. Me acerqué al mostrador de información, donde una enfermera con un rostro cansado pero amable me indicó la dirección del cuarto 308. Don Alejandro Ramírez, repitió ella, su voz suave, casi susurrada, como si temiera romper la delicada tregua entre la vida y la muerte que se vivía en aquellos pisos. Está en la tercera planta, padre. Es la última habitación del pasillo de la derecha. Le agradecí con una inclinación de cabeza, y mi ascenso en el ascensor fue un momento de quietud, una pausa anticipatoria. Las puertas se abrieron, revelando otro pasillo idéntico, iluminado por una luz artificial que parecía no tener principio ni fin. Mientras avanzaba, los sonidos del hospital se atenuaron, reemplazados por el delicado zumbido de los monitores y el siseo regular de algún respirador. Cada puerta que pasaba guardaba su propia historia, su propio drama. Finalmente, al final del pasillo, divisé el número 308. Ante ella, de pie, con la espalda encorvada y el cabello castaño recogido en una coleta desordenada, estaba Sofía. Reconocí la silueta de su oración, un rosario apretado entre sus dedos que se movían con la urgencia de una súplica desesperada. Su postura, la tensión en sus hombros, hablaba más elocuentemente que cualquier palabra sobre la batalla que libraba su corazón. Me acerqué con la suavidad de un suspiro, no queriendo sobresaltarla. «Hija», le dije, mi voz apenas audible, para no romper el tenue hilo de su concentración. Ella se volvió bruscamente, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas y el insomnio. Una chispa de alivio, mezclada con una tristeza honda, se encendió en su mirada. «Padre Miguel, gracias a Dios que ha llegado». Su voz era un hilo, rasposa por el llanto y la ansiedad. «Papá está muy mal», asentí, mi corazón ya compadecido. «Dios no abandona a sus hijos, Sofía. Ha respondido a tu oración». Le di un apretón suave en el brazo, una pequeña señal de apoyo. Fue entonces cuando la puerta se abrió un poco más, y un hombre alto, de lentes finos y bata blanca, salió de la habitación. Era el doctor al que Sofía había mencionado, el rostro serio y cansado de quien ha librado muchas batallas contra la enfermedad. Nos miró a ambos con una expresión profesional, pero pude discernir un atisbo de preocupación genuina en sus ojos. «¿Padre Miguel?», preguntó, extendiéndome la mano. «Soy el doctor Benítez. Gracias por venir tan rápido». «Es mi deber, doctor», respondí, correspondiendo al saludo. «He venido a atender a don Alejandro». El doctor suspiró, su mirada volviéndose hacia la puerta del cuarto 308. «Padre, debo ser honesto con usted. La situación de don Alejandro es extremadamente crítica. Su corazón está muy débil y los pulmones apenas funcionan. Me temo que le quedan, a lo sumo, un par de horas. Es un milagro que haya aguantado tanto. A decir verdad, su cuerpo está exhausto». Sus palabras, frías y precisas, eran la cruda realidad de la ciencia, la sentencia de un veredicto biológico. Pero yo sabía que, más allá del cuerpo, existía un alma. Y esa alma había pedido un sacerdote. «Entiendo, doctor», dije, mi voz serena a pesar del peso de sus palabras. «Aún así, confío en la gracia de Dios». El doctor me miró con una mezcla de respeto y una curiosidad casi científica, como si intentara descifrar mi fe. «Haré lo que pueda, padre», dijo finalmente, con un asentimiento. «Si necesita algo, estamos aquí». «Doctor, Sofía», les dije, volviéndome hacia ambos, «les agradecería si me permitieran un momento a solas con don Alejandro, para que pueda hacer su confesión en paz». Sofía me miró, y aunque su rostro estaba surcado por el dolor, vi en sus ojos una comprensión inmediata. Había anhelado este momento por años, la posibilidad de que su padre encontrara la paz. «Sí, padre», susurró, «por favor». El doctor, un hombre de razón y hechos, vaciló un instante. Supongo que su formación no contemplaba la intimidad de una confesión final, pero el respeto humano prevaleció sobre cualquier escepticismo profesional. «Por supuesto», dijo, «estaré en la estación de enfermeras, si me necesita». Me incliné levemente en agradecimiento, y entonces, con una pequeña oración silenciosa en mi corazón, abrí la puerta del cuarto 308. Lo que vi al entrar era, como bien había dicho la síntesis, la cáscara de un hombre,
Alejandro Ramírez, un nombre que alguna vez evocó poder y una cierta arrogancia en los círculos que yo conocía, yacía ahora en la cama, su figura imponente reducida a un contorno frágil bajo la sábana blanca. Tubos y cables se enredaban a su alrededor, conectándolo a máquinas que zumbaban suavemente, midiendo cada débil latido de su corazón, cada respiro agónico. El aire, a pesar de la esterilidad del hospital, parecía pesado, cargado con el aliento denso de una vida que se consumía. Su rostro, demacrado y pálido, estaba surcado por arrugas profundas que no solo eran el mapa de la edad, sino también las cicatrices de una vida de decisiones difíciles y, según lo que me había adelantado Sofía, de un orgullo que lo había consumido. Sus ojos, semiabiertos, miraban un punto indefinido en el techo. No había en ellos la vivacidad de antaño, sino una opacidad, una especie de tormenta contenida de arrepentimiento y quizá aún un rescoldo de esa misma soberbia que lo había alejado de Dios. Sus labios, secos y agrietados, apenas se movían con cada respiración superficial. Me acerqué a su lado, buscando una silla. El tenue zumbido de los aparatos médicos era el único sonido en la habitación, un recordatorio constante de la delgada línea que separaba la vida de la muerte. Me senté, apoyando mi maletín en el suelo, y miré a Alejandro. Era un campo de batalla, un alma que, en el umbral de la eternidad, se enfrentaba a las cuentas de una vida entera. Le tomé una de sus manos, áspera y fría, marcada por el tiempo y el trabajo, y la apreté suavemente. «Don Alejandro», susurré, mi voz teñida de la misma compasión que sentía por todos mis feligreses. «¿Me escucha? Soy el padre Miguel», ha pedido un sacerdote. Sus ojos se movieron lentamente, enfocándose en mi rostro con un esfuerzo visible. Había una chispa allí, un reconocimiento. No dijo nada, pero el apretón débil que sentí en mi mano fue una respuesta, un hilo de conexión en medio de aquel abismo. El silencio en la habitación, una vez que la puerta se cerró suavemente a mis espaldas, se volvió pesado, casi tangible. No era un silencio vacío, sino uno cargado, cargado con los años de olvido, con las palabras no dichas, con el peso de 50 años de distancia de Dios. Mi corazón se encogió, pero mi espíritu se fortaleció. Sabía que no solo estaba allí para escuchar una confesión, sino para ser el instrumento humilde de una misericordia infinita, para ser el puente entre un alma que agonizaba y el amor incondicional de un padre que esperaba su regreso. El escenario estaba puesto. La batalla por un alma estaba a punto de comenzar. El escenario estaba puesto. La batalla por un alma estaba a punto de comenzar. Cuando la puerta del cuarto 308 se cerró con un suave clic, el silencio no fue un alivio, sino una presencia aplastante. No el silencio amable de una iglesia vacía en la madrugada, sino uno denso, cargado de años, de reproches internos y de la frialdad implacable de un hospital. El aire olía a antiséptico y a la inminencia de la muerte, pero por encima de todo, sentía el aroma de un alma en desasosiego. Me acerqué a la cama. Mi silla chirrió levemente al acomodarme junto a él. Alejandro seguía postrado. Su cuerpo parecía haber cedido por completo, pero sus ojos, que antes habían albergado una tormenta, ahora se mostraban agotados, casi suplicantes. Su respiración era superficial, un leve susurro que apenas movía el edredón sobre su pecho hundido. «Alejandro», comencé, mi voz suave, casi un murmullo para no romper la frágil quietud. «El Señor te espera con los brazos abiertos. No hay pecado tan grande que su amor no pueda perdonar. Solo es necesario un corazón contrito, una chispa de arrepentimiento». No hubo respuesta inmediata, solo el sonido de un monitor lejano y la propia respiración de Alejandro, que parecía hacerse más pesada. Cerré mis ojos por un instante, elevando una oración silenciosa. Le pedía a nuestro buen Dios la gracia de la paciencia, la sabiduría y la compasión que se requerían en un momento tan sagrado y decisivo. Le pedía ser un canal puro de su misericordia. Entonces, un sonido emergió de Alejandro, algo apenas audible, como el roce de papel viejo. Era un sollozo, no un lamento estruendoso, sino uno ahogado, seco, que parecía haber estado atrapado en su garganta por décadas.
Era el sonido de un hombre que había construido muros infranqueables alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, con orgullo y con miedo, y que ahora, en su lecho de muerte, veía esas fortificaciones desmoronarse en un instante de pura vulnerabilidad. Su cuerpo tembló levemente bajo las sábanas. «Padre». Su voz era un rasguño, un hilo deshilachado de lo que alguna vez debió ser una voz fuerte y autoritaria. «Padre, yo he pecado». Daems apenas una frase, y sin embargo, contenía el peso de una confesión que se venía gestando en el abismo de su ser por más de 50 años. Le ofrecí una pequeña botella de agua que estaba en su mesita de noche, y con gran esfuerzo, Alejandro logró mojar sus labios. El gesto fue insignificante, pero la luz en sus ojos, una tenue llama de gratitud y desesperación, lo fue todo. «Hijo mío», le aseguré, «el Señor te escucha. Cuéntame lo que hay en tu corazón». Y así comenzó. No fue un relato lineal, ni coherente en el sentido estricto. Fue un desgranar de su vida, una madeja de recuerdos que se desenrollaban con dificultad, entre pausas por la debilidad de su voz y los ataques de tos seca que le sacudían el cuerpo. Cada palabra, cada confesión, parecía extraerse de él con un dolor físico y espiritual. Primero habló de sus negocios. Con voz rasposa, que apenas se distinguía de un murmullo, me confesó una serie de decisiones empresariales que, si bien lo habían enriquecido materialmente, estaban manchadas por la deshonestidad. Habló de tratos turbios, de promesas incumplidas, de cómo había pisoteado a otros para ascender. No lo contaba con orgullo, ni con la frialdad de quien justifica sus acciones. Lo decía con una vergüenza palpable, con la amargura de quien por fin reconoce que el precio de su éxito había sido su propia alma. Sus palabras pintaban un cuadro de ambición desmedida, de un corazón que se endurecía con cada nueva ganancia ilícita, ajeno al sufrimiento que causaba a su paso. «Creía que era astucia, padre», susurró con los ojos cerrados, «pero no era más que avaricia disfrazada. Engañé, padre, engañé a muchos». Ay, sentía el peso de sus palabras, no como un juicio, sino como el eco de su propio sufrimiento. Mi corazón pastoral se dolía al escuchar cómo el materialismo había carcomido su espíritu. Manteniendo mi mirada en él, recordé la parábola del tesoro y la perla, y la inutilidad de ganar el mundo si se pierde el alma. Le hice una señal de aliento con mi mano. «Continúa, hijo. Todo lo que digas en este confesionario, bajo el sello sagrado, ya es el principio de tu sanación». Luego, su voz se tornó más frágil, más quebradiza, al pasar a un tema más íntimo, su familia. No entró en detalles específicos aún, pero habló de una familia abandonada, no tanto físicamente, sino emocionalmente. Me contó cómo su dedicación obsesiva al trabajo y al dinero lo había alejado de su esposa, de sus hijos, cómo había priorizado las reuniones de negocios sobre los cumpleaños, los viajes de placer sobre los momentos cruciales de sus vidas. «Sofía, mi hija Sofía», apenas pudo articular, y en el nombre de su hija sentí el arrepentimiento más profundo, una herida abierta que latía en el centro de su ser. Comprendí que su éxito había edificado un trono, sí, pero un trono solitario y frío, desprovisto del calor del amor familiar. Había negado la ternura, el consuelo, el simple acto de estar presente. Su silencio, me confesó, había sido más dañino que cualquier palabra de reproche. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro demacrado. Eran lágrimas de pura amargura, por el tiempo perdido, por los afectos ignorados. Mi propia garganta se apretó. Era el lamento de un padre, de un esposo, que en su lecho de muerte comprendía el verdadero valor de lo que había despreciado. Le di un pañuelo de papel y lo ayudé a limpiar sus lágrimas. «Dios es el padre de todos los huérfanos, Alejandro. Él sana las heridas de la familia y te invita a ser sanado también», continuó, esta vez con el tema de las amistades traicionadas. Me habló de hombres a los que había considerado cercanos, a quienes había usado y desechado una vez que ya no le eran útiles. Me confesó las promesas rotas, los consejos egoístas, la manipulación sutil. Su relato era una cadena de relaciones rotas, de puentes quemados, todo en aras de su propio beneficio.
La soledad que ahora lo envolvía no era solo la del hospital, sino la consecuencia de una vida vivida bajo la sombra de la conveniencia. No tengo amigos, padre, solo conocidos que me temían o me envidiaban, y yo, que los busqué solo por lo que podían darme. Cada pecado era una piedra que había cargado por décadas, acumulándose en su alma, volviéndola pesada, opaca. Sentía el peso aplastante de su alma mientras lo escuchaba. La carga no era mía, pero la percibía con una claridad dolorosa, como si una sombra se hubiera posado en el cuarto. El aire mismo parecía vibrar con la densidad de sus confesiones. No juzgué. Mi única misión era ser el humilde canal de la infinita misericordia de Dios. Mis ojos estaban fijos en Él, mi corazón abierto, mi espíritu en oración constante. Cada pausa que hacía para recuperar el aliento o para ahogar un sollozo, yo la llenaba con una oración silenciosa, pidiendo por Él, por su arrepentimiento, por la gracia de la contrición perfecta, y subyacente a todo, como un hilo oscuro que tejía la trama de su vida, estaba la soberbia. Me habló de una arrogancia que lo había convencido de su propia infalibilidad, de su derecho a dictar las reglas, a vivir sin rendir cuentas a nadie, y menos a Dios. Fue esa soberbia la que lo había alejado no solo de su familia y amigos, sino de la fe misma, de la Iglesia, de cualquier atisbo de espiritualidad. Había vivido como si Dios no existiera, o como si, en caso de existir, Él no necesitara de él. Creí que era el dueño de mi destino, padre, confesó con una ironía amarga, y solo era un esclavo de mis propios deseos. Sus palabras eran un testimonio desgarrador de cómo la soberbia puede enceguecer a un hombre, cómo puede erigir una barrera infranqueable entre el alma y la gracia divina. Se había creído autosuficiente, invulnerable, y ahora, en el umbral de la muerte, se encontraba despojado de todo, excepto de su arrepentimiento. Su rostro, surcado por las lágrimas y la enfermedad, era el mapa de una vida de luchas, de decisiones equivocadas, pero también, y esto era lo más importante, de una búsqueda final, un anhelo de paz que se manifestaba en cada débil palabra. Le tomé una de sus manos, que era fría y huesuda, y la apreté suavemente. Alejandro, le dije, con una voz que intentaba ser un bálsamo para su alma, recuerda siempre que ningún abismo es tan profundo que el amor del Padre no pueda alcanzarlo. Tu arrepentimiento es la puerta que Él mismo ha abierto para ti. Él no busca justos, sino pecadores. Él te ama tal como eres y te espera con un abrazo. La habitación estaba cargada de su dolor, de sus confesiones, de su arrepentimiento. Era un espacio sagrado, transfigurado por la cruda honestidad de un hombre al final de su camino. Había vaciado mucho de lo que había cargado, como un odre viejo que por fin se despoja de su contenido rancio. Pero mientras hablaba, sentía que aún había algo más. Un peso central, un nudo apretado en el centro de su alma, que se resistía a ser desatado. Había confesado sus culpas, sí, pero aún no había tocado la raíz más profunda de su tormento. Lo intuía en sus pausas más largas, en la forma en que sus ojos esquivaban los míos en ciertos momentos, en la tensión que, a pesar de la liberación inicial, aún persistía en su expresión. El camino hacia la plena absolución, hacia la verdadera paz, aún tenía un trecho por recorrer. La herida más profunda, la más infectada, estaba todavía por revelarse. El aire en el cuarto, pesado ya por la presencia de la muerte inminente y la carga de los pecados, se tornó aún más denso. Alejandro había hablado, sí, había desnudado ante Dios, a través de mi humilde persona, muchos de los recovecos oscuros de su alma. La lista de arrepentimientos era larga y dolorosa, pero como un experimentado tejedor que revisa un tapiz, yo sentía que había un hilo central, una fibra más gruesa y enredada, que aún permanecía oculta. Había confesado sus culpas, sí, pero aún no había tocado la raíz más profunda de su tormento. Lo intuía en sus pausas más largas, en la forma en que sus ojos, antes esquivos, ahora se fijaban en un punto invisible en la pared, como si temiera encontrarse con el peso de la verdad reflejada en mis propios. La tensión que, a pesar de la liberación inicial, aún persistía en su expresión, en la mandíbula apretada,
en los dedos que arañaban las sábanas blancas, era inconfundible. El camino hacia la plena absolución, hacia la verdadera paz, aún tenía un trecho por recorrer. La herida más profunda, la más infectada, estaba todavía por revelarse. Lo observé en silencio por un momento, permitiendo que la quietud de la habitación fuera un bálsamo, un espacio seguro donde el último muro podía, quizás, ceder. Mis propias oraciones silenciosas se elevaban por él, pidiendo al Espíritu Santo que le diera la fuerza para desatar ese nudo que lo mantenía atado, prisionero de sí mismo y de su pasado. Los años de ministerio me habían enseñado que hay ciertos pecados que no solo marcan el alma, sino que la anclan a un sufrimiento particular, un eco persistente que no se silencia hasta que es confrontado y entregado plenamente a la misericordia divina. Era el pecado que define una vida, el que carcome el corazón desde dentro. Alejandro, comencé suavemente, mi voz apenas un susurro que intentaba no romper la frágil burbuja de su contemplación. Has vaciado mucho de lo que has cargado, has sido valiente al reconocer tus faltas, y Dios, en su infinita bondad, ya te está esperando con los brazos abiertos. Pero siento en tu espíritu que aún hay algo más, una carga que pesa más que todas las demás, algo que, si no se suelta ahora, te seguirá oprimiendo. Sé que es difícil, quizás lo más difícil que harás en tu vida, pero este es el momento de la verdad, el momento de la entrega total. Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos honestos. Nos pide un corazón contrito y humillado. ¿Hay algo más que necesites entregar a nuestro Señor? Sus ojos, turbios y cansados, finalmente se encontraron con los míos. Vi en ellos una mezcla de terror y una desesperada súplica. Era el miedo ancestral del hombre que se enfrenta a su propia sombra más oscura, el pudor ante la propia miseria, y al mismo tiempo el deseo imperioso de liberarse. Sus labios temblaron, y por un instante pensé que volvería a cerrarse, a esconder esa herida que lo había consumido por décadas. Pero luego, un quejido gutural escapó de su garganta, y vi cómo una lágrima solitaria, pesada de años de dolor contenido, se deslizaba por la arruga de su mejilla pálida. Padre. Su voz era un hilo apenas audible. Hay algo que nunca he podido perdonarme, algo que me persigue en sueños, que me ha robado la paz en cada día de mi vida. Se detuvo, respirando con dificultad. La máquina a su lado emitía un pitido regular, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. Yo, por mi parte, sentí un escalofrío. Sabía que estábamos en el umbral de algo profundo, de ese punto de inflexión donde un alma decide si se aferra a su dolor o se arroja al abismo de la gracia. Confía, Alejandro, le insté, mi voz suave pero firme. No hay pecado que la misericordia de Dios no pueda perdonar. No hay herida que Cristo, el médico divino, no pueda sanar. Solo necesitas abrirla a Él. Volvió a cerrar los ojos, como si el acto de recordar fuera demasiado doloroso para su mirada. Su cuerpo, frágil bajo las sábanas, se sacudió con un temblor. Y entonces, como un dique que finalmente cede ante la presión acumulada, las palabras comenzaron a fluir, entrecortadas por sollozos y suspiros. Mi hermano, Marcos, empezó, y el nombre pronunciado, casi ahogado, resonó en el silencio de la habitación como una campana fúnebre. Era mi hermano menor, siempre fue más noble, más soñador que yo. Yo, desde joven, fui ambicioso, calculador, mezquino, padre, si soy honesto. Él, un día, se metió en un problema terrible. Un problema de negocios, sí, pero causado por una serie de desafortunadas circunstancias, no por maldad. Necesitaba una suma de dinero, una cantidad considerable para salvar su negocio, su hogar, su dignidad. Si no la conseguía, lo perdería todo. Me vino a ver. El recuerdo parecía materializarse ante él, tan vívido como si ocurriera en ese mismo instante. Pude ver en su rostro la escena que describía, la urgencia de su hermano, la frialdad de su propia respuesta. Yo tenía el dinero, padre, tenía suficiente para ayudarlo, y no me habría supuesto una gran pérdida. De hecho, apenas la habría sentido, pero el orgullo, la envidia, no quería verlo triunfar, quizás porque sentía que si él tenía éxito, yo de alguna manera fracasaría. Él era
Siempre fue el favorito de mi madre, el que tenía el corazón más puro. Yo me sentía eclipsado, quizás. Bajó la voz hasta casi inaudible. Le dije que no, le puse excusas, pretextos de que yo mismo estaba en problemas, que mis inversiones, mentiras, padre, puras mentiras. Lo miré a los ojos, con su desesperación reflejada en ellos, y le dije que no podía ayudarlo. Lo dejé solo. El silencio volvió a caer, más opresivo que antes. Solo se escuchaba el pitido regular de la máquina y el jadeo de Alejandro. El aire se sentía cargado con el peso de esa traición, de ese abandono fraterno. No hizo falta que Alejandro me explicara las consecuencias. La angustia en su rostro ya las delineaba con una claridad aterradora. ¿Qué pasó, Alejandro? Le pregunté con la voz más suave que pude, tratando de no añadirle más dolor. Él lo perdió todo. Su negocio se fue a la quiebra. Perdió su casa, padre, su esposa, abrumada por la situación, lo dejó, y él nunca se recuperó. La desesperación lo consumió. Se hundió en una depresión profunda, y al cabo de un año de vivir en la miseria, sin esperanza, murió. Se enfermó, y sin ánimos para luchar, sin medios para tratarse, simplemente se dejó ir. Murió solo, padre, abandonado, y fue por mi culpa. Yo lo dejé solo, yo lo condené. Las últimas palabras fueron un lamento, un grito ahogado de una herida que había supurado en su alma por décadas. Las lágrimas que ahora brotaban de sus ojos no eran de autocompasión, no eran lágrimas egoístas por su propio dolor o por la pena de su inminente muerte. Eran lágrimas de un arrepentimiento puro y lacerante, el tipo de remordimiento que surge de la profunda conciencia de haber infligido un daño irreparable a otro ser humano, a su propio hermano, a quien la sangre y el amor familiar deberían haber unido en la más fuerte de las alianzas. Eran lágrimas por Marcos, por el sufrimiento que le había causado, por la vida que, indirectamente, había contribuido a destruir. Lo dejé solo, padre, susurró de nuevo, y su voz estaba rota, despojada de todo rastro de la soberbia que lo había acompañado por tantos años. Mi propio hermano me lo pidió a mí, y yo le cerré la puerta. Lo vi suplicar, y mi corazón fue de piedra. ¿Cómo puede Dios perdonarme algo así? ¿Cómo puedo perdonarme yo mismo? En ese instante, el hombre que yacía ante mí no era Alejandro, el empresario duro y orgulloso. Era un niño asustado, un alma desnuda, despojada de todas sus defensas, confrontando el abismo de su propia cobardía y mezquindad. Su corazón, antes endurecido como una piedra, se había quebrado por completo, y en esa fractura, en esa fisura abierta por el dolor más profundo y el arrepentimiento más sincero, por fin podía entrar la luz de la gracia. Mis ojos también se humedecieron. Presenciaba uno de esos momentos sagrados, raros y preciosos, donde un alma se rinde por completo, no por miedo al castigo, sino por el dolor de haber traicionado el amor. Era la verdad más cruda y más hermosa de la fe, que es en nuestra máxima vulnerabilidad, en la confesión de nuestra miseria más profunda, donde Dios encuentra el espacio para derramar su gracia más abundante. Alejandro no solo había confesado un pecado, había entregado una vida entera de culpa, de soledad, de remordimiento no resuelto. Había soltado el nudo del alma. Sentí una profunda compasión por él, una compasión que trascendía mi papel de sacerdote y me unía a él como ser humano. Su dolor era palpable, casi físico, pero junto a ese dolor, y quizás precisamente gracias a él, sentí también una paz que comenzaba a irradiar, una quietud que no había estado presente antes. Era como si el grito de su alma, al ser liberado, hubiera purificado el aire. Me incliné un poco más hacia él. Mi mano izquierda, envuelta en la estola morada que era el símbolo de mi oficio, tocó suavemente su brazo. Quería que sintiera la calidez de la presencia humana, la cercanía del pastor, en el momento de la verdad de su oveja descarriada. Alejandro, le dije, mi voz ahora llena de una ternura que brotaba del mismo pozo de la misericordia divina que yo intentaba reflejar. El pecado que has confesado es grave, sí, es una herida profunda, tanto para tu hermano como para ti. Pero escucha bien lo que te digo, con toda la certeza de mi fe. Dios es más grande que nuestro pecado. Su misericordia es infinita.
El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para lavar toda mancha, para sanar toda herida. La sangre de Cristo fue derramada por ti, por mí, por tu hermano Marcos, y Él te ama, Alejandro. Te ama incluso en tu caída, en tu cobardía, en tu dolor. Él te ha estado esperando, paciente, todos estos años, para que le entregues esta carga. Le recordé las palabras del Evangelio, la parábola del hijo pródigo, el padre que corre al encuentro de su hijo que regresa, sin reproches, solo con amor y alegría. Tu arrepentimiento, las lágrimas que derramas ahora, son el signo más claro de que tu corazón ha sido tocado por la gracia divina. No te condenes, Alejandro. Permite que Dios te perdone. Permite que Él cierre esa herida. Tu hermano Marcos, desde la eternidad, quizás ya te ha perdonado. Y ahora, Dios te ofrece su perdón total y completo. El pitido de la máquina parecía un eco lejano, mientras Alejandro seguía llorando. Pero ahora, entre el dolor, había una incipiente liberación. El nudo se había desatado. La confesión más dolorosa había sido pronunciada. Y con ella, el alma de Alejandro, magullada y herida, finalmente se abría a la luz. Era el momento de la absolución, el momento en que el cielo se inclinaría sobre la miseria humana para derramar su bálsamo sanador. Sentí la presencia de lo divino en la habitación, una presencia que no se manifestaba en grandes signos, sino en la fragilidad de un hombre quebrantado, en el milagro de un corazón arrepentido. Todo estaba dispuesto para que la gracia hiciera su obra. Me incliné sobre Alejandro, el peso de su confesión, de su quebranto, aún latente en el aire, el pitido de la máquina, una constante y fría melodía en aquel cuarto estéril, parecía ahora un mero eco de la vida que se aferraba, tenue y frágil. Sus ojos, antes llenos de la desesperación y el orgullo de 50 años de culpa, estaban ahora empañados por las lágrimas más puras que jamás había visto. Lágrimas que eran a la vez de dolor y de una incipiente esperanza. Era el llanto del alma que se libera, que se permite sentir el peso de su miseria para poder ser levantada. Sentí en mi propia alma la tremenda responsabilidad de aquel momento. No era yo, Padre Miguel, quien perdonaba, sino el instrumento humilde de la misericordia infinita de Dios. Mis manos, mis palabras, eran el canal a través del cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a tocar esta alma tan afligida. La fragilidad de Alejandro, el eco de su «lo dejé solo, Padre», resonaban en mi mente, pero ya no como una condena, sino como el clamor de un corazón que se había roto, y en su rotura, por fin, encontraba la rendición. Todo estaba dispuesto. El cielo, en su inmensa bondad, se había inclinado sobre aquel lecho de dolor. Levanté mi mano derecha, no con autoridad propia, sino con la conciencia de que era la mano de Cristo la que se extendía a través de la mía. Mi voz, que momentos antes había sido suave y alentadora, ahora se infundía con la certeza de la fe, con la fuerza de siglos de tradición y la promesa inquebrantable de la Iglesia. Miré a Alejandro, sus ojos fijos en los míos, una mezcla de agotamiento y expectación en su mirada. Su respiración era superficial, sus labios temblaban. Y entonces pronuncié las palabras sagradas, las palabras que han liberado innumerables almas a lo largo de los siglos, las palabras que son un puente entre la miseria humana y la gracia divina. Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Mientras mi voz resonaba en el pequeño cuarto, las palabras se sentían más que solo sonido, eran una vibración de la verdad, y al llegar al culmen, al corazón de la absolución, me incliné aún más, mis ojos encontrando los suyos, y con toda la fe, la esperanza y la caridad que mi ser podía reunir, pronuncié con claridad y convicción: «Itatans, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén». Apenas había terminado de pronunciar la última sílaba, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a gestarse en el ambiente. No fue un estruendo, ni un destello cegador que pudiera asustar,
sino algo mucho más gentil, más íntimo. Era como si el aire mismo, antes denso y cargado con la tristeza y el desinfectante del hospital, se volviera de pronto más ligero, más puro. Una luz. Comenzó como un halo tenue, una iridiscencia casi invisible que danzaba alrededor de la lámpara del techo, pero que claramente no procedía de ella. Luego, como un amanecer silencioso dentro de aquella habitación sin ventanas al exterior, se fue extendiendo. No era la luz fría y azulada de las luces fluorescentes del pasillo, ni la luz mortecina de la lámpara de noche. Era una luz dorada, suave y cálida, con un matiz ámbar, como la miel derramándose lentamente sobre una superficie, o los últimos rayos del sol poniente filtrándose a través de vidrieras de una catedral. No deslumbraba, no irritaba los ojos. Al contrario, invitaba a la mirada a sumergirse en ella, a dejarse envolver. Esta luz tenía una cualidad etérea, casi líquida. Parecía surgir del aire mismo, de los rincones, de las paredes, como si cada partícula del espacio se hubiera encendido con una llama interior, una llama que no quemaba, sino que acariciaba. Podía sentir su calidez sobre mi piel, una calidez que no era física, sino de espíritu, que se colaba hasta mis huesos y me inundaba de una paz inexplicable. Se posó sobre Alejandro. El brillo se hizo más evidente alrededor de su cama, bañando su rostro demacrado. La sábana blanca de hospital adquirió un tono nacarado, casi irreal. La piel de Alejandro, antes pálida y cetrina, parecía absorber aquella luminosidad, cobrando un leve resplandor dorado. Los tubos y cables que lo mantenían conectado a las máquinas, antes tan crudos y alarmantes, ahora parecían perder su aspereza, como si la luz los suavizara, los hiciera parte de un todo más armonioso. Mi mente, entrenada en la lógica y la razón, intentaba buscar una explicación, quizás un reflejo de algo externo que yo no veía, pero no había ventanas. ¿Una falla en la iluminación del hospital? Pero esta luz era diferente, viva, pulsante, y venía acompañada de una sensación que ninguna electricidad podía generar. Era una luz que portaba consigo un mensaje, una presencia, y entonces llegó el aroma. Al mismo tiempo que la luz dorada alcanzaba su suave plenitud, un delicado e inconfundible perfume comenzó a impregnar el aire estéril del hospital. Era el aroma de rosas, pero no de cualquier rosa. Era el perfume profundo, dulce y ligeramente picante de las rosas frescas, recién cortadas, de aquellas que se ofrendan con devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe en su basílica. Era el perfume de los pétalos aterciopelados, aún húmedos de rocío, desplegándose en su máxima expresión. En el aséptico y triste ambiente del cuarto de hospital, donde solo el olor a alcohol y desinfectante solía reinar, este aroma era una intrusión gloriosa, un milagro olfativo. Era tan potente, tan real, que cerré los ojos por un instante, esperando sentir el tacto de los pétalos bajo mis dedos, anhelando ver los vibrantes colores de un ramo de rosas carmesí, rosas blancas y rosas rosadas, abriéndose ante mí. Pero al abrirlos, solo vi la luz dorada y el rostro de Alejandro. No era una fragancia que se diluyera en el aire, al contrario, se intensificaba, llenando cada rincón del cuarto con su dulzura, como si un jardín entero de rosas celestiales hubiera florecido en aquel espacio de dolor y enfermedad. Este aroma era puro, inmaculado, evocando imágenes de lo sagrado, de la presencia de lo divino. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de pura maravilla, de una comprensión que superaba la razón. El cielo, en su infinita ternura, había descendido. Mientras la luz dorada lo bañaba y el perfume de rosas lo envolvía, el rostro de Alejandro comenzó a transformarse. La expresión de dolor que había sido su compañera constante durante semanas, el rictus de agonía y arrepentimiento que había grabado surcos profundos en su piel, empezó a disiparse. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron. La rigidez de su mandíbula cedió. Su boca, antes un surco apretado, se relajó. Y en medio de todo esto, una lentitud casi imperceptible en sus movimientos. Sus ojos, que antes me miraban con una mezcla de súplica y tormento,
se abrieron un poco más, no con sorpresa, sino con un asombro sereno, casi infantil. Era la mirada de alguien que está siendo testigo de algo incomprensiblemente hermoso, algo que trasciende toda explicación terrenal. No había miedo en sus ojos, sino una paz que nunca antes había visto en él, una paz tan profunda y abrumadora que parecía borrar años de sufrimiento. Una débil sonrisa, la primera que le veía, asomó a sus labios resecos. No era una sonrisa de alegría mundana, sino de una profunda gratitud, de una comprensión que iba más allá de las palabras. Era la sonrisa de un alma que ha sido purificada, que ha sido perdonada, que ha sentido el abrazo incondicional de su Creador. Era una sonrisa que decía: lo he logrado, lo he recibido. Mis propias rodillas, sin que yo me diera cuenta de la decisión consciente, cedieron, y me encontré arrodillado junto a la cama, con la mano aún extendida hacia él, ahora como en un gesto de adoración. No adoraba a Alejandro, sino a la gracia que en ese momento lo estaba envolviendo, a la presencia de Dios que se manifestaba de manera tan palpable, tan indiscutible. Las palabras de la absolución aún resonaban en el aire, entrelazadas con el perfume de las rosas. Era el eco de la promesa de Cristo, el cumplimiento de su palabra. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en ese momento, en aquel humilde cuarto de hospital, el cielo se había abierto para confirmar esa verdad. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y reverencia. Había sido testigo de muchos actos de fe, de muchas conversiones en el lecho de muerte, de muchos momentos de consuelo sacramental, pero esto era diferente. Esto era una manifestación visible, tangible, sensorial, de lo divino. No era una intuición, no era una esperanza, no era una fe ciega, era un hecho. Alejandro exhaló un suspiro largo y profundo, no de dolor, sino de una satisfacción y una relajación que venía de lo más profundo de su ser. Su cabeza, que antes se movía inquietamente, se hundió en la almohada con una serenidad que me conmovió hasta las lágrimas. Sus ojos se cerraron lentamente, pero no con la pesadez de la derrota, sino con la quietud de quien se entrega a un descanso anhelado y merecido. La luz dorada no disminuía, de hecho, parecía asentarse, creando una atmósfera de santidad en la habitación. Las rosas seguían embriagando el aire, un recordatorio dulce y poderoso de la presencia de la Madre de Dios, intercediendo por este hijo suyo que regresaba a casa. Sentí que el tiempo se había detenido, que solo existía aquel instante, aquella luz, aquel perfume, aquella paz. Era un momento de suspensión entre dos mundos, donde el velo entre lo terrenal y lo celestial se había hecho tan fino que se podía ver a través de él, se podía sentir su aliento, y en mi mente, un pensamiento claro y rotundo, no mío, sino inspirado, resonó con la fuerza de una revelación. La confesión más humilde había abierto las puertas no solo a la absolución, sino a una irrupción del cielo mismo. La misericordia de Dios no solo perdona, a veces, en su infinita generosidad, se manifiesta de maneras que desafían toda lógica y toda expectativa, para que nadie, ni el más escéptico, pueda dudar de su poder y de su amor. Mientras la luz y el perfume continuaban su danza silenciosa, una parte de mí se preguntaba, ¿estarán Sofía y el doctor percibiendo algo? ¿Se habrá filtrado esta manifestación de gracia más allá de las paredes de este humilde cuarto, de este santuario improvisado? No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Un sutil cambio en la luz bajo la puerta me indicó que no estábamos solos en esta bendita manifestación. El sutil cambio en la luz bajo la puerta, esa luminiscencia dorada que se había vuelto casi un compañero silencioso en mi sagrado quehacer, me confirmó lo que mi corazón ya intuía. No estábamos solos en esta bendita manifestación. La gracia, en su generosidad desbordante, había decidido trascender los límites de aquel humilde cuarto, de aquel santuario improvisado, para tocar a quienes esperaban afuera, con una mezcla de ansiedad y cansancio. Desde mi posición arrodillada, con los ojos aún fijos en el rostro transfigurado de Alejandro y mi alma imbuida de una paz que sobrepasaba todo entendimiento, escuché un suave murmullo. Eran voces apagadas, interrogantes,
que se acercaban al umbral. Luego, el distintivo aroma a rosas, que hasta ese momento había sido un secreto íntimo entre Dios, Alejandro y yo, pareció cobrar fuerza, como una fragancia viva que se expandía, desafiando el aire aséptico del hospital. Pude percibir cómo el dulzor floral se abría paso por la rendija inferior de la puerta, como un mensajero invisible que anunciaba una presencia insospechada. Escuché un leve jadeo. Era Sofía. Su voz, que me había llamado con urgencia apenas unas horas antes, ahora era un susurro ahogado, lleno de asombro. Al mismo tiempo, el doctor Ramírez, el hombre de semblante serio y científico, debió haber percibido también esa luz inusual y ese perfume anacrónico, pues su presencia al otro lado de la puerta se hizo evidente con un leve arrastrar de pies, una pausa en su ritmo profesional. Su mente, sin duda, ya estaría buscando explicaciones lógicas, racionales, en ese ambiente donde la lógica médica era la reina. Pero, ¿cómo explicar una luz dorada y el aroma de 1000 rosas en un pasillo de hospital? La perilla giró con una lentitud casi reverencial, como si la mano que la sujetaba temiera interrumpir algo sagrado. La puerta se abrió apenas un resquicio, y por esa apertura, como por la grieta en una roca, entraron 2 pares de ojos, cargados de preocupación, pero también de una incipiente maravilla. Y entonces los vi. No me miraron a mí de inmediato. Sus miradas fueron directamente hacia Alejandro y hacia la fuente de la luz que lo envolvía. La puerta se abrió un poco más, y Sofía, con la mano extendida y el rostro pálido de incredulidad, se detuvo en el umbral, su cuerpo paralizado. Detrás de ella, el doctor Ramírez avanzó un paso, luego otro, y también se detuvo, su postura rígida, su mente visiblemente en conflicto. Lo que vieron no fue una visión fugaz o una ilusión óptica. Vieron a Alejandro, el hombre al borde del abismo, el paciente que él había desahuciado horas antes, bañado en una luz dorada. No era una luz eléctrica, ni el reflejo de una lámpara exterior. Era una luz interior que parecía emanar de él, suave y cálida, y que lo rodeaba como un halo, pero que también llenaba el espacio con una presencia innegable. Su rostro, antes una máscara de dolor y angustia, estaba ahora sereno, con una paz que nunca antes le había visto, ni yo, ni su hija, ni su médico. Una paz que no era la resignación de la muerte, sino la calma de una reconciliación profunda. Y sí, vi, con una punzada de emoción en mi propio pecho, que una leve sonrisa, una de genuina y tierna felicidad, adornaba sus labios secos. Era una sonrisa que no había dibujado en meses, quizás en años, una sonrisa liberada. Yo, el padre Miguel, seguía arrodillado junto a la cama, con mi estola morada sobre los hombros y la mano aún extendida en un gesto que había comenzado con la absolución y ahora culminaba en la más profunda gratitud. Mis ojos, llenos de lágrimas, lágrimas no de tristeza, sino de pura, incontenible maravilla, se posaron en ellos, en esos 2 testigos inesperados. Era un momento de silencio absoluto, un silencio que era más elocuente que cualquier palabra, roto solo por el susurro de la gracia que parecía llenar el aire. Y las rosas, las rosas. El aroma, que ya era inconfundible para mí, se reveló con toda su fuerza a los recién llegados. No era un perfume artificial, ni el residuo de algún producto de limpieza. Era el aroma inconfundible de rosas frescas, como si 1 millar de capullos recién cortados hubieran sido esparcidos por la habitación. Un perfume puro, etéreo, que no tenía lugar en un hospital, pero que allí estaba, palpable, envolviendo cada rincón, cada respiración. Sofía fue la primera en reaccionar plenamente. Sus ojos, que habían pasado del asombro a una comprensión profunda, se llenaron de sus propias lágrimas, pero éstas no eran de pena, sino de una alegría y una gratitud tan intensas que le hicieron doblar las rodillas. Cayó al suelo suavemente, su rosario apretado en la mano, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Padre, apenas pudo susurrar, su voz quebrada por la emoción. Es un milagro. No había dudas en su voz, ni en la manera en que su cuerpo se desplomó en adoración. Había rezado por su padre, por su alma, por una última oportunidad de paz, y no solo había sido escuchada,
sino que el cielo mismo había descendido para responderle de la manera más hermosa e innegable. Para ella fue la confirmación de toda una vida de fe, una fe que ahora se hacía tangible y visible ante sus ojos. El doctor Ramírez, en cambio, era la imagen del conflicto. Su mente, entrenada en la fría lógica de la medicina, buscaba desesperadamente una explicación. Recorría la habitación con la mirada, buscando cables, focos ocultos, una fuente de ese perfume que desafiaba toda razón. Sus labios se abrieron y se cerraron, una y otra vez, pero ninguna palabra logró escapar. Estaba mudo, paralizado no por el miedo, sino por la absoluta imposibilidad de encajar lo que sus sentidos le ofrecían con el marco de su comprensión del mundo. Lo vi. Vi la incredulidad en sus ojos chocar con la realidad ineludible. Vi cómo su escepticismo, esa armadura que lo protegía de lo inexplicable, se resquebrajaba ante la fuerza de una verdad que no necesitaba de fórmulas químicas ni de diagnósticos clínicos. Había desahuciado a Alejandro con la precisión de la ciencia, pero la ciencia no tenía respuestas para esto. Era un hombre de bisturí y estetoscopio, y de repente se encontraba ante una presencia que solo podía ser descrita como divina. La lucha era visible en su rostro, en la forma en que sus cejas se fruncían, en la incapacidad de su lengua para articular cualquier sonido. Era la imagen de la razón que se rinde ante lo sobrenatural. Yo observé este ballet de fe y asombro, de entrega y de lucha interna. En esos momentos, supe con certeza absoluta que lo que habíamos presenciado no era una experiencia personal, una gracia individual concedida solo a Alejandro y a este humilde sacerdote. No, era un signo poderoso, enviado no solo para la salvación de un alma arrepentida, sino para la conversión de los corazones que lo presenciaron. Sofía, con su fe ya arraigada, recibió una confirmación que la elevaría a nuevas alturas de devoción. El doctor, con su mente analítica y su escepticismo, había sido confrontado con una realidad que desafiaba su universo, obligándolo a considerar la existencia de dimensiones que hasta entonces había negado. La presencia de esos dos testigos, con sus reacciones tan dispares pero igualmente impactantes, selló la verdad del milagro en mi corazón. Esto no era una ilusión, era real, tangible, olfativo y visible, y era un regalo de una generosidad tan inmensa que me hizo temblar. El cielo había descendido a un cuarto de hospital y había dejado su huella no solo en el alma de un moribundo, sino en la percepción de la realidad de todos los que tuvieron la gracia de ser partícipes. Y todo, por un último ruego de un hombre desesperado, por una confesión humilde y sincera, que había abierto no solo las puertas de la gracia, sino la ventana al misterio de la intervención divina. En ese silencio sagrado, con el aroma de las rosas flotando en el aire y la luz dorada envolviendo a Alejandro, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. La luz dorada, que había transformado el frío cuarto de hospital en un santuario efímero, no se desvaneció con una ráfaga o un abrupto parpadeo. No, su partida fue tan gentil y serena como su llegada, un suspiro lumínico que se fue recogiendo sobre sí mismo, como si el propio cielo, satisfecho con su obra, retirara lentamente su velo. Fue un desvanecimiento paulatino, etéreo, una despedida que dejó en el aire una estela de oro invisible. Poco a poco, las sombras habituales de la habitación regresaron, pero ya no eran las mismas. Estaban templadas, purificadas, como si hubieran absorbido algo de la divinidad que acababa de habitarlas. El estéril blanco de las paredes ya no parecía tan frío, ni el zumbido de los aparatos tan intrusivo. Todo se sentía diferente, y aunque la luz visible se retiró, la paz que había traído consigo permaneció. No era una paz impuesta, sino una que brotaba del mismo corazón de la creación, una quietud profunda que silenciaba el ruido del mundo y serenaba el alma. Y, oh, el aroma a rosas, aquel perfume celestial, inconfundible y embriagador, no se disipó con la luz. Al contrario, se afincó en el aire, se entrelazó con el silencio, llenando cada rincón del cuarto con una fragancia que era, en sí misma, una promesa, un consuelo tangible.
Era el aroma de la presencia de María. Lo sentí con cada fibra de mi ser, una prueba de su intercesión, de su amor maternal, envolviendo a este hijo pródigo en sus últimos momentos. Sofía y el doctor, aún de pie en el umbral, dieron un paso adelante, como movidos por un impulso invisible. Sus rostros, antes de asombro petrificado, ahora mostraban una mezcla de reverencia y una perplejidad casi tierna. No hablaban, no necesitaban hacerlo. Sus ojos, los del doctor, antes tan escépticos y ahora tan abiertos, encontraban los míos, llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de la más pura y abrumadora gratitud. Habíamos sido testigos, éramos partícipes de un misterio que desafiaba toda explicación racional. Un encuentro con lo sagrado que había rasgado el velo entre el cielo y la tierra en el lugar más improbable. Me levanté del lado de Alejandro, sintiendo mis rodillas débiles por la emoción, pero mi espíritu fortalecido como nunca antes. Miré a Alejandro. Su rostro, por fin, estaba sereno. Las líneas de dolor y amargura que habían surcado su piel durante años se habían suavizado, dejando al descubierto una expresión de paz, casi de inocencia. Sus ojos estaban cerrados, pero no con la tensión del enfermo, sino con la placidez del que reposa tras un largo y arduo viaje. La gracia lo había tocado, lo había transformado. En ese momento, no vi al hombre endurecido por la vida que había llegado al borde de la desesperación, sino al hijo amado que regresaba al abrazo de su padre. Tomé mi estola morada y los santos óleos. Era el momento de administrarle la unción de los enfermos, el sacramento que prepara el alma para el encuentro definitivo con Dios, que fortalece al moribundo y le concede el perdón de los pecados. No cabía duda de que este sacramento, en este preciso instante, no solo sería una preparación, sino una coronación. Sofía, le dije, mi voz apenas un murmullo, pero impregnada de una certeza inquebrantable, ha recibido el perdón. Ahora lo prepararemos para su tránsito final. Ella asintió, las lágrimas surcando libremente su rostro, pero con una sonrisa que nacía de lo más profundo de su ser. El doctor, por su parte, se mantuvo en respetuoso silencio, observando cada uno de mis movimientos con una atención que iba más allá de la curiosidad profesional. Era la mirada de un hombre que había visto su mundo sacudido hasta los cimientos. Abrí el pequeño estuche de los óleos. El aroma a rosas parecía intensificarse, mezclándose dulcemente con el ligero perfume del crisma. Unté con el óleo bendito la frente de Alejandro, mientras pronunciaba las antiguas palabras de la Iglesia, palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Luego, hice lo mismo con sus manos, que habían cometido errores y labrado la vida con esfuerzo y a veces con egoísmo. Ahora, esas manos recibían la gracia que las purificaba para la eternidad. Cada palabra, cada gesto, se sentía cargado de una solemnidad aún mayor de lo habitual, investido de la presencia palpable de Dios en aquel espacio. Era como si el velo entre lo terreno y lo celestial se hubiera vuelto translúcido, permitiéndonos vislumbrar la eternidad a través de un resplandor. Cuando terminé de administrar el sacramento, me arrodillé de nuevo junto a la cama. Sofía se acercó, tomó con delicadeza la mano de su padre y la apretó suavemente. Su rostro era una imagen de dolor y alegría, de despedida y de fe. Sus oraciones, tan fervorosas, tan llenas de amor filial, habían movido el cielo. Ella había sido el instrumento de la gracia para su padre. Unos minutos después, el tiempo pareció detenerse. El pitido rítmico de los aparatos junto a la cama, que antes había marcado el pulso de una vida frágil, comenzó a espaciarse. No hubo lucha, no hubo estertores, ni aquel jadeo desesperado que a menudo acompaña los últimos alientos. Simplemente, con Sofía tomándole una mano y yo rezando a su lado, repitiendo en voz baja el Jesús, María y José, asistidme en mi última agonía, Alejandro exhaló su último aliento. No fue un final abrupto, sino un suave desvanecimiento, como una vela que se consume hasta el último de sus hilos.
Sus ojos permanecieron cerrados, y una última, casi imperceptible, sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa de paz inquebrantable. Fue la serenidad de un niño que, tras un día de juegos y fatigas, se duerme plácidamente en los brazos de su padre, sabiendo que al despertar estará seguro, amado, en casa. La máquina a su lado emitió un pitido largo y sostenido. El doctor, que había estado observando con los ojos fijos en Alejandro, se acercó para verificar los signos vitales. Su rostro, ahora desprovisto de su habitual máscara de profesionalismo distante. Su toque fue suave, casi reverente. Tras unos segundos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos y los de Sofía, y asintió lentamente, una expresión de profunda admiración y respeto velando su rostro. Alejandro había partido, pero su muerte, mis queridos hermanos, no fue un final trágico. Lejos de ello, fue un tránsito, una partida envuelta en una gracia tan visible y palpable que había transformado el terror más profundo de la muerte en la certeza ineludible de la misericordia divina. No fue la derrota de la vida, sino su coronación. Alejandro no murió solo, murió abrazado por el perdón de Dios, perfumado por la presencia de la Madre Santísima y acompañado por la fe de su hija y la humildad de un sacerdote que, como él, había sido testigo de la grandiosidad del amor de Dios. En ese cuarto de hospital, la muerte no tuvo la última palabra, la misericordia sí, y lo dijo con luz, con perfume y con una paz que trascendía todo entendimiento. Días después de aquella noche en el hospital, los ecos de lo sucedido resonaban en el santuario de mi alma, con la persistencia de una campana de iglesia tras el ángelus. Cada paso por los pasillos de mi parroquia en Coyoacán, cada rayo de sol que se filtraba por las vidrieras de mi estudio, me recordaba la luz dorada y el inconfundible aroma a rosas que habían transformado el cuarto 308. Al salir de aquella habitación, con el cuerpo inerte de Alejandro atrás, sentí un cansancio profundo. Sí, pero también una ligereza que jamás había experimentado. No era el agotamiento de una tarea cumplida, sino la serenidad de haber sido un humilde testigo de la gloria de Dios. El hospital, con su habitual estrépito y su constante ajetreo de vida y muerte, parecía haberse detenido, al menos por un instante, para rendir un silencioso homenaje a lo inexplicable. La fragancia de las rosas, aún débilmente perceptible en el aire del pasillo, se había convertido en un recuerdo tangible de lo divino. En la quietud de mi estudio, con los libros de teología y las escrituras antiguas como mudos compañeros, volví a aquel momento una y otra vez. Los escépticos podrían argumentar que fue el efecto de la sugestión, la desesperación de una hija, la fe ciega de un sacerdote anciano. Podrían hablar de reacciones químicas del cerebro moribundo, de ilusiones ópticas en la penumbra. Pero yo, mis queridos hermanos, sé lo que presencié, y Sofía lo sabe. Y aquel doctor, que hasta ese día confiaba únicamente en las radiografías y los análisis de laboratorio, también lo sabe en lo más recóndito de su ser. Aquello no fue una alucinación, ni una coincidencia, fue un milagro, una irrupción directa del cielo en la aridez de la tierra, una ventana abierta a la eternidad en medio del tiempo. Para mí, un sacerdote que ha dedicado su vida al servicio de Dios, este evento fue un bálsamo y una confirmación. Uno puede predicar sobre la misericordia divina, sobre el poder del sacramento de la confesión y la unción de los enfermos, sobre la presencia amorosa de nuestra Madre Santísima, pero el ver la manifestación palpable de estas verdades es otra cosa. Es como si Dios, en su infinita paciencia, me hubiera tomado de la mano para recordarme, de la manera más directa y tierna posible, que su amor es real, su perdón es total y su poder no conoce límites. Me sentí pequeño y a la vez inmensamente privilegiado, un mero instrumento en las manos del Creador. Mi fe, que creía inquebrantable, encontró una nueva profundidad, una resonancia que se grabó a fuego en cada fibra de mi ser sacerdotal. ¿Y qué decir de Sofía? La vi al día siguiente en el velatorio de su padre, no con la desolación que cabría esperar, sino con una paz que iluminaba su rostro. Sus ojos,
aunque aún humedecidos por las lágrimas naturales de la pérdida, brillaban con una nueva certeza. Me dijo que el recuerdo de la luz y el perfume se había anclado en su corazón como un ancla en la tormenta, transformando su luto en gratitud. Padre, me confió, nunca más dudaré. Mi padre se fue en paz, envuelto en el amor de Dios. Ahora sé que está en casa. Su fe, antes una débil brasa, se había convertido en una llama viva y resplandeciente, una luz que, estoy seguro, guiará sus pasos y el de su familia por el resto de sus días. Fue un consuelo para ella que trascendía la lógica humana, una promesa cumplida. Incluso el doctor, ese hombre de ciencia y escepticismo, no pudo permanecer indiferente. Lo encontré unos días después en un pasillo del hospital. Su rostro, antes una máscara de profesionalismo distante, mostraba una pensativa melancolía. Me detuvo. Padre Miguel, dijo con una voz más suave de lo habitual. No tengo explicación para lo que vi. Mi mente médica se niega a aceptarlo, pero mis ojos y mis sentidos no pueden negarlo. Ese perfume, esa luz y la paz en el rostro de su paciente. Nunca había visto algo así. No sé qué pensar, pero sé que algo extraordinario sucedió. Noté en su mirada una nueva apertura, un atisbo de humildad que no estaba allí antes. Tal vez no se haya convertido en un creyente devoto de la noche a la mañana, pero su rígida armadura de escepticismo había sido perforada. Ahora, al menos, miraría al cielo y quizás a los ojos de sus pacientes, con una pregunta nueva, con una chispa de asombro que la ciencia sola no puede apagar. Aquella noche, en ese sencillo cuarto de hospital, el cielo descendió no para evitar una muerte, que es el destino de todo hombre, sino para santificarla. Descendió para recordarnos que ninguna vida está más allá del alcance de la gracia, que ningún abismo es tan profundo que la misericordia de Dios no pueda sondearlo. Alejandro había cargado con el peso de 50 años de pecados, pero en su momento final, con un corazón contrito y una confesión humilde, encontró la liberación. Su tránsito no fue el final de una historia trágica, sino el glorioso comienzo de la eternidad, inaugurado por la luz y el perfume de la Madre Celestial, una manifestación del amor que espera a todo aquel que se vuelve a Él. Aquella noche no fui testigo de una muerte, mis queridos hermanos, sino del más claro y rotundo testimonio de la vida eterna. Fue una ventana a la esperanza, un recordatorio de que cada instante de nuestra existencia, cada arrepentimiento sincero, cada acto de fe, es una invitación a la gracia, y que, aún en los confines de un hospital, donde el dolor y la finitud humana parecen reinar, la luz de Dios puede descender, perfumar el aire y transformar la despedida más sombría en un abrazo de bienvenida a casa. El cielo está más cerca de lo que imaginamos, y su amor, siempre, está buscando una rendija en nuestros corazones para manifestarse.